con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. No sé en qué momento estamos. Acabo de terminar la celebración eucarística aquí en la parroquia y los jueves se hace la hora santa. Entonces, he ingresado por eso un poco más tarde, pero eh, yo diría que es una bendición que justamente ahora que vamos a hablar de este tema tan importante, el memorial del Señor, estemos aquí en la parroquia en simultáneo al desarrollo de este tema. Hay un grupo de hermanos que está en oración. Y entonces, eh, este tema es un tema muy importante, en relación con los temas que hemos estado desarrollando en los últimos jueves y miércoles de las dos últimas semanas. Esta es la tercera semana que sucesivamente estamos tocando temas en relación a la Santa Misa, a la Eucaristía. Y hoy día vamos a tocar el tema el memorial del Señor. Tiene mucha relación con los temas anteriores. Ayer en el miércoles en Radio María, el tema que tocábamos era la participación en la Santa Misa. La semana pasada, en jueves, en reflexiones católicas de los jueves, el tema fue la misa y la vida. El miércoles anterior, el tema fue la celebración de la Santa Misa. Y la semana anterior, jueves, fue la misa es adoración y el miércoles la misa es oración. Y ahora el tema es la misa es memorial. La misa es la memoria del Señor. Y de lo que se trata es tratar de acercarnos a este misterio revelado del memorial del Señor. Pero antes quisiera yo retomar algunas cosas que estuvimos comentando el día de ayer. A los que estuvieron presentes en el programa de Radio María les va a servir, diríamos, de repaso. A los que no han estado les va a ayudar para tener un resumen breve de lo que comentamos ayer, pero tiene mucha relación con lo que hoy vamos a comentar. Más aún en este jueves eucarístico, 25 de enero, en que la iglesia celebra la conversión de San Pablo. Es la única conversión que celebra la iglesia. Y entonces, ayer el tema era la participación en la Santa Misa. Y la idea del desarrollo de este tema era partir de preguntas, inquietudes concretas en relación a la celebración de la Santa Misa,
para acercarnos al misterio de la participación en la Santa Misa, que no es otra cosa que la participación en la Pascua de Cristo, porque en la misa lo que celebramos es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Decíamos además ayer que ya estamos nosotros en la tercera semana del tiempo ordinario, en la primera parte del tiempo ordinario, y toda esta primera parte del tiempo ordinario nos dispone para vivir mejor la Cuaresma, que es un tiempo de preparación para el Triduo Pascual. Y el Triduo Pascual es lo que celebramos en la misa cada vez que nosotros asistimos a un templo y se celebra la misa. Y lo que se celebra, ya lo decíamos la semana pasada, en cada misa es lo que aconteció una sola vez y para siempre en la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en su pasión, en su muerte, en su sepultura, resurrección y ascensión a los cielos. Es decir, la participación en la Pascua de Cristo, la celebración litúrgica de la Pascua de Cristo, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo que ha perpetuado esa única entrega sacrificial para que nosotros podamos participar de su vida divina. Entonces, cuando hablamos de participar en la misa, estamos hablando de participar en la Pascua de Cristo, y la participación en la Pascua de Cristo es participar de la vida divina de Cristo. Claro, nosotros generalmente, coloquialmente, y la gente cuando habla de participar en la misa, la gente, y ayer las preguntas se dirigían en esa dirección, iban a cuando hay que arrodillarse, cuando hay que ponerse de pie, cómo hay que poner las manos y las posturas corporales en ciertos momentos de la celebración litúrgica, qué cosa dice el sacerdote celebrante, qué dice el pueblo fiel, etcétera. Cada una de esas preguntas son muy importantes, pero son importantes si me llevan a entender el misterio de la participación al que nos invita nuestro Señor Jesucristo. Sin entender esa participación ontológica, esa nueva creación, claro, parecería que estamos en una obra humana, en un montaje de alguna escenografía, y entonces nosotros queremos que, diríamos, nuestras dinámicas sean coordinadas, etcétera. Pero eso, siendo importante, eso es simplemente una aproximación. Para poder entender esa participación hay que entrar en el tema que hoy vamos a desarrollar en el tiempo breve que tenemos, que es el memorial de la Pascua de Cristo. Cuando nosotros escuchamos, la mayoría de las personas escucha la palabra memorial, inmediatamente nosotros lo asociamos a esa facultad, diríamos, que tenemos en nuestras facultades superiores, que es la memoria, ¿no? Entonces, ya memoriales, me voy a acordar de algo. A eso no se refiere la palabra memorial. No es lo que nosotros recordamos. La palabra memorial era usada ya en el pueblo de la Primera Alianza, y la palabra memorial lo que implica es que cuando Dios interviene, cuando Dios obra, cuando Dios crea, la obra de Dios eterno, infinito, todopoderoso, va más allá del espacio y del tiempo. Diríamos, entramos en otra dimensión, que no tiene nada que ver con la dimensión física, la dimensión, diríamos, que para nosotros es conocida. Entramos en el misterio, podríamos decir en unas palabras. Y entonces, para desarrollar este tema,
hay que entender qué significa memorial, porque lo que estamos diciendo, que lo que ocurre en la liturgia y específicamente en el culmen de la liturgia, que es la obra de Dios, que es la Santa Misa, que es la Eucaristía, es que nosotros estamos invitados a participar de esa obra que ya realizó Jesucristo. Para realizarla no nos ha consultado, no nos ha dicho qué opinamos, qué te parece, te gusta o no te gusta. El Señor la ha hecho en su infinita sabiduría para realizar esa nueva creación. Sin embargo, nosotros para participar en esa creación nueva que se ha realizado en la Pascua de Cristo, que ya se realizó, no es que se va a realizar, nosotros tenemos que libremente asentir. Y para eso recibimos el don de la fe. Entonces, nuestra participación no es que para que nosotros opinemos cómo va a ser la Pascua de Cristo, ya se realizó hace más de 2000 años, sino para que nosotros podamos insertarnos, injertarnos, diríamos, recibir ese don gratuito, pero que el Señor no nos impone. Nosotros libremente tenemos que acoger. Y por eso ayuda el relacionar la primera creación con la nueva creación que ha realizado Jesucristo en su paz. Ese fue, diríamos, el motor de su encarnación, el motor y la misión de esa vida terrena de nuestro Señor Jesucristo, y que luego de su Pascua el Señor sigue realizando para que criaturas humanas como nosotros, que no estuvimos presentes hace más de 2000 años en su Pascua, nosotros, las criaturas humanas de todos los tiempos, podamos participar. En la misa lo que celebramos es esa Pascua que se realizó una única vez. Y eso es entrar en el misterio del memorial. El memorial, podríamos decir, utilizando términos actuales, es la actualización que el Señor realiza de su obra ya concluida, pero que se dispensa para nuestro beneficio a través de la celebración del misterio eucarístico. Es decir, lo que ocurrió hace 2000 años de manera cruenta y que el Señor instituyó sacramentalmente el Jueves Santo, con el que empezamos el Triduo Pascual, lo celebramos en cada misa que se realiza en el mundo entero y que se realizó después de la Pascua de Cristo a través de sus ministros ordenados. Porque ese Jueves Santo él instituyó la Eucaristía y también instituyó el sacramento del orden, y él mandó a sus apóstoles realizar eso en memoria suya. Entonces, vamos a entrar a ese tema del memorial, pero yo no sé si alguno de ustedes en este momento, los que estuvieron el día de ayer, los que están aquí presentes, quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario de estas cosas que estamos mencionando escuetamente antes de ir en el punto específico del tema de hoy. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quisieran hacer, por supuesto, creo que nos ayudaría mucho para tener un retorno de qué tanto esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo de manera, diríamos, entendible, y si son cosas ya entendidas y conocidas, bendito sea Dios, pero yo quisiera que eso antes de ir avanzando, pudiéramos tener algún tipo de confirmación con sus preguntas o comentarios.
Está moderando Alberto y Elena, ¿es Sí, correcto? padre, buenas Sí, noches, padre, así es, buenas padre. noches. Buenas noches, Alberto y Elena. No sé si es que me adelanté a la presentación, etcétera, porque como venía todo afanoso. No, no, yo empecé a presentarlo, pero al parecer creo que no se me escuchaba a mí el micrófono. Entonces me sorprendió que usted lo había Me presentado. autopresenté. Sí, sí, Bueno, sí, pero bueno, Disculpe, disculpen padre, más las bien fallas disculpe. técnicas y mi apresuramiento, pero en todo caso, en este momento, si de repente aprovechas para tú mismo hacer algunos comentarios, algunas preguntas o este, acceder a eh, alguna pregunta que se pueda haber hecho a través del Facebook o alguno de los hermanos, Sí, podemos tomar padre, unos breves minutos. minutos. Ujú. Sí, los escucho, hermanos. Ya, padre, anoche una de las preguntas era, usted dijo de que toda persona después de recibir el cuerpo de Cristo se convierte en el templo vivo, ¿no? De Cristo, justamente. Y la pregunta venía al caso sobre, se nos ha enseñado que es muy importante después de la misa asistir al Santísimo, hacer como sellando la misa para hacer adoración eucarística. ¿Es correcto eso, padre? A ver, eh, nosotros somos templo del Señor desde el día de nuestro bautismo. Desde el día de nuestro bautismo, nosotros tenemos, diríamos, en nuestro corazón una tierra en la donde el Señor ya campa, ¿ya? Entonces el Señor ya ha acampado en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo presente en la Eucaristía, sustancialmente, cuerpo, alma, sangre, divinidad, lo que se produce es, crece, diríamos, nuestra vida de comunión con Él, esa vida nueva que recibimos en el bautismo, y el hombre nuevo recibe el alimento que necesita para crecer en la vida. Ahora, nosotros efectivamente ya somos sagrarios, nosotros ya somos custodios, nosotros en ese momento somos templo, como hay un pasaje que se cuenta de la vida del santo cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, que había, cuando él celebraba misa, había una persona que salía muy rápido del templo. Entonces, San Juan María Vianney se cuenta en esta historia que le mandó a sus acólitos que sigan a esta persona tocando la campanita, como en esa época era habitual que cuando un sacerdote llevaba el viático, llevaba la comunión eucarística a las personas que no podían asistir a la misa, lo seguían acólitos con una campana. Eso es nuestra fe. Ahora, eso es incompatible con que uno se quede o en el templo mismo, donde ha terminado la misa, o en una capilla de adoración eucarística algunos minutos más. No, por supuesto que no es incompatible, pero lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que poner en oración ese pasaje del Tabor, ¿ya? El Señor, antes de su Pascua, se transfigura y habla con Moisés, con Elías, escucha la voz del Padre que dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Entonces nosotros tenemos que saber, como lo decíamos la semana pasada, nosotros tenemos que ser, nuestra vida tiene que ser eucarística. Cuando yo voy al Santísimo es porque yo extiendo la misa. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer la exposición del Santísimo, celebré la misa, empecé a las 7, terminé la misa, expuse el Santísimo
Y yo les dije a las personas, no les doy la bendición porque vamos a exponer el Santísimo. Terminada la exposición se hace la bendición. Y entonces los envío, porque todos no se iban a quedar a la adoración eucarística. ¿Ya? Entonces, la adoración eucarística es extensión de la misa. Por eso lo que corresponde es, yo voy a misa y luego hago adoración eucarística. Hay personas que hacen adoración eucarística sin haber ido a misa. Se puede hacer, pero lo que corresponde es que la adoración eucarística es extensión de la misa. Pero la misa se tiene que extender en mi vida tiene que ser eucarística. Y entonces yo voy a la misa, hago adoración eucarística para descubrir que justamente yo soy templo, yo soy sagrario. Porque si cuando yo estoy frente al Santísimo soy una persona, pero cuando salgo del Santísimo o salgo de la misa, llego a mi casa o a mi centro de trabajo, a donde fuera, y ya soy otra persona en el sentido de mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mis juicios, significa que en realidad yo todavía necesito crecer en esa vida nueva que he recibido del Señor. Y entonces, eh, yo creo que ese es el sentido de esa pregunta. A nosotros nos gusta hacer cosas. Y justamente el tema de la conversión, eso lo decía hoy día en la misa, la conversión no es un cambio moral. Es muy común que la gente dice, yo antes era alcohólico, drogadicto, adúltero, no sé, conocí al Señor y dejé eso. Eso está bien, pero eso todavía no es conversión. San Pablo mismo es judío, fariseo, fiel cumplidor de la ley, lo dice en libro de los Hechos de los Apóstoles, la lectura de hoy, pero él todavía no había empezado su conversión. La conversión termina luego de la vida presente. Y solo ha terminado la conversión nuestra Madre Santísima. Ni siquiera San Pablo. Claro, San Pablo ya está, diríamos, esperando que el Señor realice en él la parte final, diríamos, los acabados de su conversión. Pero en San Pablo y en todos los santos que están en el cielo, excepto nuestra Madre Santísima, todavía no ha acabado su conversión. ¿Y por qué nuestra Madre Santísima sí ya acabó? Porque ella está en cuerpo y alma en el cielo. Todos los otros santos están solo a la espera de su cuerpo glorioso, de la resurrección de los cuerpos. Todavía no acaba la conversión. Entonces nosotros aquí en la vida terrena, peregrinos, o sea, nosotros estamos pues en una etapa muy inicial. Y cuando la gente cree que la conversión es solo moral, no entiende lo que es la conversión todavía. La conversión es esa vida nueva que va a hacer que San Pablo diga, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es una vida nueva. Consecuencia de esa vida nueva, yo empiezo a dejar el pecado. Pero en la vida presente, mi combate final, la batalla decisiva, el día D va a ser el día de mi muerte física. Ese día, el enemigo, por gracia de Dios, podrá ser derrotado si es que yo descubro que lo que va a acabar con mi soberbia es la muerte física. Y entonces podré participar ya de esa vida plena sin riesgo de recaer en el engaño del enemigo. Y estaré en la expectativa de la resurrección gloriosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que poco a poco, lo decíamos ayer también, participando de la celebración eucarística, donde el Señor nos enseña a orar, incluido adorar,
como lo veíamos hace 2 jueves, nosotros poco a poco el Señor nos va a ir transformando. Poco a poco el Señor nos va convirtiendo. Pero el enemigo nos puede engañar creyendo que nosotros ya estamos convertidos. El problema son los otros, los pecadores, etcétera, como pensaban los fariseos, creyendo que ellos ya estaban, diríamos, bien, que estaban con el Señor y que el problema eran los publicanos. Y fue gravísimo error para ellos, porque tuvieron al Señor y no lo pudieron reconocer. Y por el contrario, muchos publicanos se convirtieron antes que ellos, porque justamente tenían mayor conciencia de su pecado. Los fariseos creían que ya sus pecados eran pecaditos, como uno cree, puede creer equivocadamente. Porque diríamos, ya podó tanto los pecados públicos que parece un gras podado. Pero el problema es que ahí está, pues la raíz es la soberbia. Eso está escondido, ¿ya? Ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Y eso el Señor nos tiene que curar y nos va a curar cuando nosotros entreguemos nuestro cuerpo en ofrenda, unido a Cristo. Es por eso que somos eucarísticos. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Bueno, no sé, Víctor creo que también quiere hacer algún comentario, pregunta. Adelante, hermano Le dan Karen, la autorización para que hable a su por micrófono, favor. poder escucharlo. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Desde Trujillo. Padre, tengo una duda con respecto a la misa tradicional y la misa que se celebra hoy. Ujú. Entonces, revisando un poco sobre la misa tradicional, existe una solemnidad y cuando hoy asistimos a la misa, en muchas de las oportunidades que he tenido, hemos visto que casi en todas o en su mayoría, es- no armoniza muy bien la sinfonía de los coros con la solemnidad de la celebración eucarística. Y eso, me puedo ir a mi parroquia de mi barrio, como puedo irme a la parroquia central, a la catedral, como puedo irme a otro lugar, y en todos los lugares encuentro esto, ¿no? Ese tipo de avivamientos y ese tipo de cosas que muchas veces, con la melodía de ciertas canciones paganas, se construye sobre eso se superpone la letra, ¿no? Por ejemplo, el Padre Nuestro, ¿no? Y seguramente, ¿no? Lo habrán A escuchado, ver, ¿no? permíteme que te interrumpa Bien. brevemente. Entiendo tu pregunta, ¿ya? Y sé que muchas personas comparten tu observación. Y la iglesia también ha identificado eso ya hace algún tiempo como una consecuencia, diríamos, negativa en la aplicación de la reforma litúrgica que se produjo en el Concilio Vaticano II. Hay un documento que se llama Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XVI, donde habla de eso que en general en la Iglesia se conoce como abusos litúrgicos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener claro, efectivamente hay abusos litúrgicos, pero tenemos que tener claro que abusos litúrgicos han habido siempre, ¿ya? Entonces, cuando las personas a veces piensan que en la liturgia tradicional no había abusos litúrgicos y todo era perfecto, claro, uno podría creer que no era necesario ninguna reforma. Y bueno, eso nos llevaría a toda una discusión. Pero, ¿cómo resolver esa discusión? Justamente comprendiendo que lo que nosotros celebramos es la obra de Jesucristo, sacerdote,
que se realizó de manera incruenta durante la última cena, y es lo que celebramos el Jueves Santo, y se realizó de manera cruenta ese Viernes Santo y ese Sábado Santo y ese Domingo de Resurrección, hasta la ascensión del Señor a los cielos, que es su Pascua. Entonces, eso es lo que celebramos. Las formas, diríamos, litúrgicas que la Iglesia a lo largo de los años ha ido estableciendo son, diríamos, son ley eclesial. El liturgo es el Papa y en cada diócesis el obispo. Pero el liturgo, verdadero liturgo, es Jesucristo. Y entonces, lo que nosotros tenemos que saber, que más allá de los abusos, de las preferencias, diríamos, estéticas, de belleza, de invitación al recogimiento, etcétera, que puedan tener las distintas personas en las distintas culturas y en las distintas sensibilidades, lo que nosotros hacemos es participar de la obra de Cristo. ¿Ya? Entonces, claro, cuando vemos eso, nuestras ansiedades, diríamos, actuosas, creo que empiezan a ser purificadas. Nosotros en las últimas décadas, justamente a partir de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II en la Iglesia, se ha producido una especie de polarización entre grupos de católicos que de alguna u otra manera han hecho que sus visiones litúrgicas las quieran, diríamos, resaltar lo positivo, lo negativo, pero nosotros no podemos olvidar que es Jesucristo. Él ya lo hizo, no es que lo va a hacer. Si es que nosotros lo hacemos con órgano, música gregoriana, celebrando en latín, agoriente, o lo hacemos con guitarra o con las danzas en África, etc. Lo importante es que en el momento solemne el Señor va a actuar y se va a hacer presente. Si es que quien celebra la misa es el ministro ordenado, si es que utiliza las fórmulas, diríamos, del sacramento, así sea un pecador, así el sacerdote haya perdido la fe, así sea masón, así sea hereje, no va a depender de eso, porque es Jesucristo. Y en ese momento, cuando se actualiza el memorial de la Pascua de Cristo, es decir, la misa y sus sacramentos, es Cristo quien reina plenamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso a nosotros nos sirve de consuelo y nos sirve también para que hagamos oración. Por los que hacen abuso de formas, diríamos, singulares, estilos personalísimos, etcétera, y no siguen la enseñanza que nos hace la Iglesia. ¿Ya? Bueno, yo no sé si es que a ver, Félix tiene algún comentario, y después de la intervención de Félix vamos a ir al tema propiamente tal, porque las preguntas no... Adelante, Félix. A ver, Félix, te escuchamos brevemente. Sí, buenas noches, padre. Mire, yo tenía una duda. La misa es la oración por excelencia y tiene un formato, pero después cuando nosotros oramos en privado, digamos, a veces se ha dicho que no hay que orar así, hay que orar así, etcétera. Y entonces mi duda es si la relación que tenemos con Jesucristo es única y es personal, digamos, ¿por qué tendríamos que orar de alguna forma establecida si es que nuestra comunicación podría ser, por ejemplo, de la forma que uno más, A ver, ¿no? te voy a comentar brevemente tu inquietud.
La misa hemos dicho que es la oración por excelencia, porque la oración de la misa es Cristo quien realiza la oración, y en la misa aprendemos a hacer oración. La oración, diríamos, más plena es la oración litúrgica, claro, no solo la misa, también son los otros sacramentos, también es el oficio divino, la liturgia de las horas, todo eso es liturgia, todo eso es oración con Jesucristo. Y es la escuela de oración. Por excelencia, el punto más alto es la misa. No significa que nosotros solo oramos en la misa, pero en la misa aprendemos a orar, ¿ya? Entonces, en la oración personal ya no hay, diríamos, rúbricas, ¿ya? Pero en la oración, cuando la hacemos con Jesucristo, en la medida en que Él nos enseña como maestro a orar, y Él mismo es la oración, nosotros como niños que están aprendiendo la oración, seguimos a Jesucristo, porque Él nos enseña. Pero alguien dice, no, es que yo ya sé. Va a llegar lugar a esos abusos litúrgicos, si se hace dentro de la misa. Tanto los abusos litúrgicos vienen de parte del clero, del sacerdote que celebra, como también de los laicos, de los fieles que asisten. Entonces nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe a orar. Y toda nuestra vida va a ser de aprender a orar. Porque cuando nosotros estemos en la patria celestial, si por gracia del Señor alcanzamos la meta a la que estamos llamados, nuestra vida va a ser oración. Bueno, así que no repreguntes porque no te voy a contestar tus repreguntas. Si tienes repreguntas, el lunes las puedes formular para poder desarrollar el tema de hoy. ¿Ah? Yo le hablo así con esa confianza a Félix, porque Félix es un participante de nuestras reuniones que tenemos los lunes. Entonces, un poco, nos conocemos los dos un poco en los estilos, ¿ya? Pero con el mayor cariño. No crean que lo estoy haciendo un desplante. Y claro, no creo que Félix se moleste porque ya sabe, por eso que ha bajado su manito. Voy a compartir entonces el documento que nos va a ayudar a repasar el tema el tema del memorial. Entonces, este fragmento corresponde al Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda parte del Catecismo. Estamos en el numeral 1362, que justamente habla del memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Dice el numeral 1362. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo. La actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo, ese es el memorial. En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anámnesis o memorial. En esa oración se actualiza la obra que el Señor realizó existencialmente y que se actualiza sacramentalmente en la celebración litúrgica de la Santa Misa. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente un recuerdo de acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Eso ya estaba desde el Antiguo Testamento. Éxodo 13:3. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Eso es lo que el pueblo de la primera alianza, cuando celebra la liturgia, por ejemplo, de la Pascua del pueblo de Israel, que lo liberó de Egipto, ellos la siguen celebrando hasta el presente y ellos creen eso. Eso no lo ha inventado, diríamos, la iglesia, eh,
en la nueva alianza. Ya estaba establecido esta idea, esa noción, esa revelación de qué es el memorial desde el Antiguo Testamento. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua de la primera alianza, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. En el Nuevo Testamento, ese memorial recibe un sentido nuevo. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. Y la Pascua de Cristo es el sacrificio de Cristo que incluye su resurrección. El sacrificio que Cristo ofreció, y sacrificio no solo es su muerte, sacrificio no solo es la cruz, sacrificio no solo es toda la pasión del Señor, sacrificio es hacer santo, hacer sagrado. Incluye la sepultura, la resurrección y la ascensión a los cielos. Claro, nosotros cuando escuchamos sacrificio a veces nos quedamos solo con la pasión y la muerte. Entonces a veces escuchamos sacrificio, usamos la palabra sacrificio y no incorporamos la resurrección y la ascensión a los cielos. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual, dice la carta a los Hebreos. La Lumen Gentium, Constitución del Concilio Vaticano II, nos dice: cuantas veces se renueve en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, 1 Corintios 5:7, se realiza la obra de nuestra redención, incluida la victoria sobre la muerte, incluida la ascensión a los cielos y el Señor presente en sus sacramentos. Por el memorial, por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía también es un sacrificio, en el sentido, diríamos, de la sangre, de la muerte, pero es sacrificio sobre todo en el sentido de que nos está dando un nuevo ser para que nosotros participemos de la santidad del 3 veces santo. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo que seré entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. Lucas 22, 19 al 20. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz y la misma sangre que derramó por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26, 28. La Eucaristía es pues un sacrificio porque vuelve a ser presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo para pagar por nuestros pecados, como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, él sigue ejerciendo su sacerdocio, porque él está vivo, él ha resucitado. En la última cena, la noche que fue integrado, dice San Pablo, 1 Corintios 11, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, es decir, un sacramento, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuará hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicará a la remisión de los pecados que cometemos cada día, Concilio de Trento. Pero más allá, nos dará nueva vida. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. La víctima es una y la misma, el Señor. Él mismo, el que se ofrece, el sacerdote,
por el ministerio de los ministros ordenados, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer, dice el Concilio de Trento. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo, que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio, es decir, nos redime, es decir, nos perdona los pecados. La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza, cuerpo y cabeza, con el fin, con él, perdón, con Cristo, con él, ella se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. En las catacumbas, la iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud orante, como Cristo que extendió sus brazos sobre la cruz. Por él, con él y en él, la iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. Toda la iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. En el ministerio de Pedro, en la iglesia, el Papa es asociado a toda la celebración de la Eucaristía y por eso es nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia Universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es precedida por un presbítero. Por eso se menciona el nombre del obispo y el nombre del Papa. Se pronuncia en ella y para significar su presidencia de la iglesia particular en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los ministros que por ella y con ella ofrecen el sacrificio eucarístico. Que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. San Ireneo, Epístolas a los Hermínios. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único mediador. Este, en nombre de toda la iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente la Eucaristía hasta que vuelva. A la ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo en la iglesia peregrina, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En la Eucaristía, la iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos, que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Enterrar este cuerpo en cualquier parte, le dijo Santa Mónica a San Agustín. No se preocupen más su cuidado, solamente les ruego que donde quiera que se hallen, se acuerden de mí ante el altar del Señor. Lo dice San Agustín en sus confesiones. A continuación, oramos en la anáfora dentro de la plegaria eucarística por los santos padres y obispos y difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente
la santa y adorable víctima, presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores. Presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres. San Cirilo de Jerusalén, catequesis mistagógica. Y creo que acá no, acá todavía hay otro numeral más. San Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en Eucaristía. En la ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros, Jesucristo, en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una tan grande cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Romanos 2. Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Eso está ya realizado en María, porque María, de pie en el Calvario, ella es la que nos está representando a todos los seres humanos, porque ella con fe viva entrega su ser y se une a Cristo en esa primera misa existencial. Los apóstoles que habían recibido el sacramento del orden, que habían recibido por primera vez el sacramento de la Eucaristía, excepto uno, lo abandonó, lo vende. Nosotros, por eso, cuando luego del embolismo, después del Padre Nuestro, nos dirigimos en oración a Jesucristo, le decimos al Señor, pidiendo la paz, le decimos que no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de su iglesia. ¿De qué fe hablamos? De la fe de María, no de nuestra fe. Y nosotros ni siquiera sabemos si tenemos verdadera fe o no. En la fe de María nos apoyamos. María, por eso, es la primera discípula y María es el modelo de la fe. Y María, asunta al cielo, ejerce esa nueva maternidad para que nosotros también podamos un día participar de la liturgia celestial. Para eso participamos en la liturgia terrena, que es insertarnos en el sacerdocio de Jesucristo. Muy bien. No sé si con esto podemos dar un espacio para preguntas o comentarios. Si es que alguno quisiera comentar y preguntar acerca, les recuerdo que el tema es el memorial. Sí, padre, en relación a esto del memorial, hablamos, retrocediendo un poco en el tiempo, hablamos de que teníamos la mesa eucarística y la mesa de la palabra. Finalmente, en la mesa eucarística llegamos al memorial de la Eucaristía. De La misa de la palabra y la mesa eucarística en realidad es una sola mesa. Finalmente, a lo que quería llegar era por qué hay confesiones durante la misa y no debería hacerse antes de la misa, justamente para estar, para En realidad las confesiones deberían hacerse antes, pero muchas veces, porque los fieles no buscan la confesión antes, porque en muchas parroquias no hay horarios fijos de confesión, entonces ya se ha hecho una, diríamos, práctica en realidad no recomendable de administrar el sacramento de la confesión durante la misa. Eso tiene un efecto, diríamos, justamente de una participación que no es la que necesitamos, tanto en el sacramento de la confesión como de la celebración del sacramento eucarístico. Yo he visto ambas cosas.
Porque muchas veces las personas se acercan a la confesión y dicen, padrecito, rapidito porque quiero comulgar. Y entonces, claro, no tienen conciencia de sus pecados, creen que sus pecados son pequeñitos. Y claro, también las personas, mientras que están en el confesionario, no están participando de la celebración eucarística. Mi consejo es, busquen que confesarse fuera de la misa. Gracias, padre. Creo que Félix tiene alguna A ver, pregunta en escuchemos relación a al tema. Félix. En relación al tema. Escuchemos a Félix. Aló, buenas. Félix, te Sí, mire, escuchamos, Félix. yo quería, no sé si usted me puede aclarar o a lo mejor entendí mal, la misa la celebró Jesucristo y se celebra siempre, pero nosotros recordamos la misa o participamos de esa misa que se A celebra en la ver, a eternidad. ver, a ver, a ver. Estamos ante un misterio, ¿ya? No es algo que nosotros podamos, diríamos, con nuestras experiencias humanas intemporales, poderla meter en nuestros esquemas mentales. Ya nos desborda. Entonces necesitamos abrir nuestra mente para poder acercarnos al misterio revelado. No es una deducción nuestra. Entonces, lo que nosotros sabemos y nos vamos a preparar 40 días para celebrar el Tríduo Pascual, es lo que se ha revelado, que ese jueves, el mismo día en que el Señor iba a ser entregado, Él celebró esa cena memorable. En esa cena memorable, la última cena, el Señor instituye el sacramento del orden y el sacramento de la Eucaristía. Diríamos, el Señor celebra la primera misa. Esa misa que Él celebre ese Jueves Santo, se va, diríamos, ese sacramento se va a realizar existencialmente en su cuerpo, porque Él ese Jueves Santo va a decir, tomando el pan, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eso se realizó existencialmente en la vida de nuestro Señor Jesucristo el Viernes Santo, de manera cruenta. Una sola vez. Lo que se celebra sacramentalmente es lo que ocurrió existencialmente. Ese es el memorial. Entonces, cada celebración es la celebración del único acontecimiento que fue la Pascua de Cristo, que fue cruenta. ¿Eso se entiende? Si es que no lo entiendes, ponlo en oración y el Señor poco a poco vuélvelo a repasar y poco a poco lo irás entendiendo. ¿Ya? No es algo que yo entiendo con mi sola razón. Necesito el don de la fe y necesito oración. No sé si es que hay alguna otra pregunta, comentario. No hay nadie en el chat, padre, ni nadie levanta la mano. Bueno, no sé si es que todo quedó tan Entendemos claro que que no hay preguntas o todo ha quedado tan confuso que ya no, lo ya van a poner en este, oración, lo van a poner en oración, padre, para que, sí. por intermedio de la fe. Esto hay que hacer la oración y por eso es que la misa es oración. Nosotros en la oración poco a poco vamos entrando en el misterio. Iglesia, lo menciona el catecismo, en los primeros años la iglesia naciente realizó lo que se llamaba la catequesis mistagógicas. Y es las catequesis para tratar de, diríamos, tratar de penetrar en el misterio revelado. Y entonces, claro, nosotros tenemos que ver que en la celebración lo que celebramos es lo que ocurrió existencialmente en la vida, en las últimas horas de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero enfatizar que la misa incluye
la Pascua de Cristo incluye la resurrección y la ascensión a los cielos. Ujú. Eso creo. ¿Ya? Porque a veces uno puede creer que la Pascua de Cristo es solamente la pasión y la muerte. Claro, lo que más nos impresiona. Y por eso es que el tiempo de Cuaresma es prepararnos para entrar en ese misterio, que es la misa que vamos a celebrar el Triduo Pascual. El Triduo Pascual es una misa que dura 3 días. Empieza el Jueves Santo, continúa el Viernes Santo y termina en la Vigilia Pascual. Es una sola misa, una sola celebración, no 3 misas y 3 celebraciones. Entonces nosotros ya en esta última parte en esta primera parte del tiempo ordinario, nos empezamos a preparar para la Cuaresma, para tratar de justamente entrar en ese misterio que vamos a celebrar en el Triduo Pascual. Cada misa realiza lo que celebramos en el Triduo Pascual. En 3 días, en un solo día, en ese tiempo en el que en nuestros templos se celebra la misa, ya sea por el Papa, el obispo con celebración, o un sacerdote solo en una capilla de un pueblo remoto, en cualquier lugar del mundo. Es la misma celebración. Hay 2 manos levantadas, a ver, Carmen, Carmen, comentarios. por favor, abrir el micrófono que levantó la mano antes. A ver, Carmen, Karencita. Buenas noches. Padre, a mí me cuesta un poco de trabajo en la misa relacionar. Usted habla de que celebramos la Pascua del Señor, pero relacionar en qué momento o qué parte de la misa va con cada uno de los días o con cada uno de los acontecimientos que suceden en la vida de Cristo. ya. ¿En qué parte? Ya, por eso uno tiene que estar muy atento cuando va a la misa a las distintas partes, ¿ya? En general, la misa es una sola. Esta separación en partes es un poco, diríamos, pedagógica, para que nosotros que aprendemos procesualmente y por abstracción, es decir, por fragmentación, nosotros podamos ir entrando en el misterio. Entonces, todo es una unidad, pero por eso cuando uno dice en qué parte, no, en todo está. Pero claro, hay algunas partes que hacen énfasis en unos aspectos y en otros. Voy a tratar de ser breve porque esa pregunta nos lleva a todo lo que hemos tratado de comentar la semana pasada, cuando hablábamos de la celebración de la misa en el miércoles de la semana pasada y la misa y la vida el jueves de la semana pasada. Entonces, mira, desde que empezamos, desde que entra el sacerdote y está ya presente la asamblea, se manifiesta el Cristo total, Cristo cabeza y Cristo cuerpo. Cristo cabeza, significado en el que preside la celebración eucarística, el sacerdote celebrante, y Cristo cuerpo en todos los fieles presentes en el templo o donde quiera que estén. El sacerdote ingresa, besa el altar. El altar es Jesucristo. El altar es la cruz. Y el sacerdote empieza haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está hablando de la cruz. Ya nos está hablando de lo que aconteció en el Calvario. Entonces, claro, uno dice, ya entonces, ¿en qué momento? No, en todo. Hay momentos donde se tiene un mayor, diríamos, énfasis diríamos, para facilitar nuestra comprensión y participación.
Luego de eso viene el reconocimiento de los pecados. Nosotros reconocemos que somos pecadores y pedimos al Señor, que es el que puede perdonar los pecados, que nos perdone los pecados. Y estallamos con un himno de júbilo, que es el gloria, que lo omitimos en las celebraciones, en el tiempo del viento y en el tiempo de Cuaresma. Pero ese himno de gloria es justamente anunciar la buena noticia de que el amor de Dios y Jesucristo en el Padre y el Espíritu Santo nos perdona los pecados. Entonces yo tengo que hacer oración con el gloria y me daré cuenta que todo el himno del gloria me está hablando de la pasión, muerte, resurrección, ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando yo digo, ¿en qué parte? No, pues es que es una unidad. Entonces cuando hablamos de parte estamos hablando, diríamos, algo que nos ayude para entender por el proceso intelectual de aprendizaje que nosotros tenemos. Pero estamos nuevamente en un misterio. Entonces yo no puedo aprender el misterio haciendo que el misterio deje de ser misterio. ¿Se entiende el punto? Luego de eso viene la oración colecta. Nuevamente se nos recuerda que nosotros somos uno en Cristo. Y luego de eso ya viene la liturgia de la palabra, la mesa de la palabra. La liturgia de la palabra es para que el Señor nos hable, porque igual toda la vida de Jesucristo nosotros la separamos según los tiempos, tiempos fuertes, etcétera, misterio de Cristo, pero es un solo misterio Cristo. Qué gozoso, qué doloroso, es un solo misterio. Desde el mismo momento del nacimiento, de la encarnación, ya el Señor experimenta el dolor, el sufrimiento, ya nos está redimiendo. Entonces, claro, si yo no me doy cuenta de eso, entonces ya yo creo que eso va a ocurrir solamente en la cruz. No, ya desde el principio. Por eso San Pablo va a decir en el himno de la carta a los Filipenses, siendo de condición divina, no hizo alar, se anonadó, se abajó, ya es, diríamos, despojo. Lo tengo que entender. Para eso tengo que contemplar y crecer en la oración. Y para eso el año litúrgico es una pedagogía de esa oración, para entrar en el misterio. Luego, y porque las lecturas van cambiando según o se ordena el año litúrgico, ahora estamos tiempo ordinario, hemos terminado la Navidad, hemos terminado el Adviento, vamos a empezar la Cuaresma, pero estamos contemplando los misterios de Cristo. No los podemos separar. Y siempre es uno solo el misterio de Cristo. Luego de eso, el credo. Nosotros repasamos y podemos hacer oración con el credo, contemplamos también el resumen, todo el resumen de nuestra fe. Y nosotros decimos que ha muerto, que ha resucitado, que nació de María Virgen, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿En qué parte está? ¿Qué parte? Es todo. Entonces yo tengo que darme cuenta que yo tengo un problema intelectual, todos los seres humanos. Para acercarnos a este misterio, nosotros queremos que Él se acomode a nuestra limitación. Es al revés, tengo que abrir la mente y el corazón. Luego de eso viene la oración de los fieles. Y luego de eso ya empieza la oración sobre las ofrendas. Lo que pedimos en la oración de las ofrendas es nuestra conversión junto con la conversión de las especies eucarísticas, por la acción del Espíritu Santo. Por eso ahora que nosotros celebramos, yo le decía en la misa hoy día, estamos celebrando la conversión de San Pablo y la gente puede creer que conversión es, antes era fumador, ahora ya no fumo. No, eso todavía no es conversión. La conversión va a ser cuando mi naturaleza humana herida por el pecado, por la acción de Dios un día,
que sea glorioso y participe del cuerpo glorioso, vencedor de la muerte, del pecado y de la vida nueva de Jesucristo cabeza, como nuestra Madre Santísima ya. Eso va a ocurrir en algún momento. Esa va a ser mi conversión. Pero cuando digo, no, bueno, yo antes, mentía, ahora ya no miento, y a eso le llamo conversión, claro, estoy haciendo una aproximación, diríamos, muy inicial. Tiene que ser purificada, y eso el Señor en la misa, en la oración, nos lo enseña. Entonces, en las ofrendas nosotros presentamos dos cosas, lo que es la creación y el trabajo del hombre. Es decir, los dones de la creación representados en el trigo, porque nosotros los seres humanos no hemos creado el trigo, pero el ser humano con su trabajo transforma el trigo para producir pan. Y la vid con su trabajo lo transforma para producir vino, para significar el cuerpo y la sangre de Cristo. El Espíritu Santo va a hacer que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, en ese momento estamos ya en la plegaria eucarística, que empieza con el prefacio. Nosotros lo que estamos diciendo es lo que ocurrió de manera cruenta. Si ustedes se han fijado, cuando se hace la ofrenda, el sacerdote celebrante presenta, luego se lava las manos. Eso es el gesto que hizo Pilato. Jesús se entrega, es entregado. Él voluntariamente acepta ser entregado. Y entonces cuando presentamos esas ofrendas, estamos pidiendo que se actualice justamente en ese memorial, y ahí empieza el memorial, cuando decimos la noche que iba a ser entregado, tomó pan, tomó el cáliz, dijo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, este es el memorial. El sacerdote está pronunciando en su voz palabras que son de Jesucristo y el Espíritu Santo está obrando. Estamos nosotros en ese momento en el Calvario. No lo vemos con los sentidos, pero en la fe estamos en el Calvario. Luego de eso clamamos, este es el sacramento de nuestra fe. Y responde el pueblo, anunciamos tu muerte. Es decir, estamos diciendo, Señor, has muerto. Proclamamos tu resurrección, has vencido la muerte. Y pedimos su venida gloriosa, que todavía no se ha cumplido. Ven, Señor Jesús, Maranatá, las palabras que hay en el Apocalipsis. Así termina toda la Sagrada Escritura. Y entonces, después de esa expresión, ya nosotros hacemos nuevamente recuerdo, memoria, ¿no es cierto? Y pedimos ya por el Papa, que es el liturgo en la tierra, el vicario de Cristo, que el verdadero liturgo y el único liturgo es Jesucristo, el sacerdote, todo sacerdocio es participación del sacerdocio de Cristo. Lo hacemos en el nombre del obispo ordinario del lugar y presentamos intenciones. Y luego decimos, con María, es la única criatura humana que estaba conscientemente participando de esa liturgia que Jesucristo realizaba de manera cruenta, existencialmente, y que antes había realizado sacramentalmente el Jueves Santo. Y toda esa parte termina con esa doxología. Ayer Teresa preguntaba, ¿qué significa esto? Con Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Es decir, estamos uniéndonos a Cristo, entregando al mismo Cristo nosotros con Él. Cristo cabeza
y Cristo cuerpo, es decir, Cristo total. No solo los que estamos en la tierra, también los que están en el cielo. Y después de eso, hacemos la oración del Padre Nuestro, que es la oración que resume toda la misa. Después del Padre Nuestro, ya nosotros entendemos que Jesucristo, que le había dicho a la Magdalena, déjame porque tengo que subir al Padre, eso se está produciendo en ese instante. Padre mío y Padre suyo. Entonces, en ese momento se ha abierto el cielo y la tierra y nosotros decimos una oración dirigida al Padre, que ya no es el Padre Nuestro, es el embolismo del Padre Nuestro. Ya no la dice Jesucristo. Todas las otras oraciones antes las ha dicho Jesucristo en la persona del sacerdote que preside. Pero de ahí en adelante el sacerdote y todo el pueblo decimos una oración que es el embolismo. ¿Se entiende el punto? Ese embolismo no lo dice Jesucristo, no lo dice el Padre, lo decimos nosotros, las criaturas humanas que participamos en la celebración. Y de ahí en adelante nos dirigimos a Jesucristo ya presente, resucitado, glorioso, en las especies transustanciadas. Y entonces, luego de eso, el sacerdote va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No el mismo que señaló Juan Bautista, pero ya glorioso. A él es al que comulgamos. Ese es el alimento que nos va a transformar. Yo no sé si con eso, Carmencita, que te he hecho un resumen de todo lo que hemos hablado las dos últimas 2 semanas, te ayude en algo. Pero quítense la idea de que hay algo específico, no es una unidad. ¿De acuerdo? No sé si con eso quedó más claro. Si es que ha quedado un poco más claro, haz una seña con una manita o con algo. Y si no, ya en otra ocasión repreguntas. Félix, ¿quieres comentar algo? Sí, padre, yo tenía dos preguntas rápidas. Usted dijo que en el momento de cuando él dice, este es mi cuerpo, nosotros estamos en el Calvario con él. Mi duda era, la primera pregunta era, ¿estamos en el Calvario o estamos en la cena y él nos está ofreciendo? Lo que él está diciendo en la cena es lo que está ocurriendo ocurrirá en el Calvario horas después. Ya. Entiende Okay. esa relación. Ya yo sé Ya, que tú okay. piensas como tu pensamiento un poco mecanicista. Ya te lo he comentado antes, así que ponlo en oración. Ya. Y la segunda parte era, hay una parte que no me acuerdo cuál es, donde el sacerdote pone un pedacito de la hostia dentro del Ese vino. fue Jesucristo resucitado. Ok. Luego de que nosotros, esta se llama la fracción del pan. Entonces, luego que decimos, reconocemos que Jesucristo ya está resucitado, luego del embolismo del Padre Nuestro, el sacerdote dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuándo dijo eso Jesucristo? Después de su resurrección. Perfecto. Y Gracias. entonces nosotros decimos, Jesucristo está resucitado. ¿Cómo se significa eso sacramentalmente? Con el gesto de que el vino y el pan separados, es decir, el cuerpo y la sangre separados, significan la muerte. Cuando el sacerdote parte una fracción del cuerpo de Cristo y lo une a la sangre de Cristo, en ese cáliz y en esa patena donde están las hostias consagradas, en ambos está Jesucristo resucitado, a quien vamos a comulgar. ¿Se entendió? A eso se le llama catequesis mistagógica. Eso que estamos haciendo en estos momentos, la pregunta de Carmen, lo que está diciendo Félix. Y mis respuestas, espero que esté a la altura de la catequesis mistagógica. Bueno, ¿hay algún comentario, pregunta más? Si no, les voy a dar la bendición. Padre, A ver, una última, padre. a ver. Yo sí tenía una duda con respecto a las famosas misas de sanación. ¿Por qué, si cada misa es sanación, está el mismo Cristo presente y nosotros mismos lo reconocemos y decimos antes de comulgar, decimos
que no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, y todo lo que... Todas las misas son de sanación, Todas las misas son de sanación, claro. Porque hay una porque el que sana es Jesucristo y Él está presente. ¿Cuál es tu duda? No es duda. Justamente quería poner esto porque de repente Todas las misas son de todas las sanación. misas son de sanación, claro. Nada más, padre. El Señor siempre está sanando, también fuera de la misa, Ujú, ujú. también fuera de la liturgia. Bien. Porque sanación no es solamente curar enfermedades. Sanación es la conversión. Sanación es que nosotros seamos salvados, tengamos la vida de santos que el Señor nos comunica. Porque la gente cree que la sanación es curar una enfermedad física, psicológica. Ni siquiera solo quitar los pecados. La sanación es la conversión, en el sentido que hemos mencionado. Eso no lo has preguntado, pero te lo agrego, porque la gente cree que sanación es solamente la enfermedad. Ujú. Y algunas personas, incluso yo he tenido conversaciones, incluso con clérigos, que me decían, no, es que este no está enfermo, ¿para qué le da la unción de los enfermos? Yo le decía, usted no entiende lo que es la unción de los enfermos, ni lo que, no entiende lo que es la enfermedad, ni qué es la salud. Y se molestaban conmigo. Pero claro, yo a veces tengo mi satanismo de médico y entonces soy como espada así, pero ese es así. Ya nosotros no sabemos que estamos enfermos, que necesitamos ser sanados. Sanados es lo mismo que salvados. Salud es salvación. Claro, el hombre moderno, contemporáneo, ha ido reduciendo la comprensión de los términos, entonces ahora la gente cree que la salud es algo de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud. No, Jesucristo es el médico. Él nos viene a dar salud. Salud es salvación. ¿Ya? Bueno, Padre, había una pregunta otro que... comentario, pregunta. Sí, para la última de la noche. A ver, la última. Padre, ¿podemos decir que la parte central del memorial del Señor es la consagración? La parte central del memorial es que Cristo sigue obrando ayer, hoy y siempre. Ah, ok. Ya. Ujú. Está vivo, el reino de Dios está cerca, el Señor está con nosotros, sigue obrando y quiere obrar a través de nosotros y con nosotros. No una parte, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Cuando padre. nosotros empezamos, pues esa visión moderna, que es el hombre analítico, ¿no? Separa cosas, así descompone. Después no sabemos volver a componer. Yo he contado varias veces eso, ¿no? Yo soy el menor de 6 hermanos y mi hermano el tercero, una persona muy hábil, muy juiciosa, pero experto en desarmar. Armar, pobre, ahí ya tenía dificultades, le sobraban piezas. ¿Ya? Entonces nosotros cada vez que descomponemos no podemos componer. El único que puede hacerlo es Jesucristo. ¿Ya? Ni siquiera en las cosas, diríamos, mecanicistas, somos 100% eficaces. Entonces nosotros tenemos que disponernos para saber que estamos ante un misterio del eterno, el infinito, que ha asumido nuestra naturaleza humana, que ha realizado esa obra de salvación y que nos invita a participar en esta obra de salvación a través de la liturgia de sus sacramentos, donde Él nos comunica su vida y Él quiere que nosotros participemos libremente, sabiendo que es misterio y que Él es el que lo realiza, ya lo realizó, y entonces nosotros nos tenemos que acercar ahí mansos y humildes. Pero a veces nos acercamos como los escribas, como los fariseos. Claro, eso es porque nuestro problema es la soberbia. Muy bien, hermanos, no sé si es que hay algún otro comentario o pregunta, pero creo que ya la hora santa se está convirtiendo en hora, 2 horas, y tengo que ir porque si no de repente dejan al Señor solo, ya no los escucho cantar, ya todo está muy silencioso. Entonces voy a hacer la reserva, ¿ya? Ujú. Voy a dar la bendición.
y hacemos una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, por la Esté reflexión. con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles y el próximo jueves, según sus disponibilidades. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Gracias,